Sino que partimos justamente de un lugar de insatisfacción que nos ofrecía nuestra situación como artistas, nuestra situación como habitantes de este país, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Y en ese no saber, en ese preguntarse, empezamos a decir cosas más esenciales, empezamos a decir qué queremos hacer, qué necesitamos, qué deseamos. Y empezamos a encontrarnos nosotros tres y otra compañera Luisa, empezamos a encontrarnos para preguntarnos estas cosas de lo que deseamos. Y nos dimos cuenta que a partir de aquellas decisiones que empezamos a tomar sobre seguir nuestro deseo, sobre seguir un impulso creador, más que un impulso comercial o un impulso económico o un impulso de caerle bien a la sociedad, empezamos a ver cómo había una armonía en lo que estábamos haciendo. Desde estos encuentros que empezamos a tener en el 2013, al reunirnos, empezar a entrenar, a empezar a compartir el material de conocimiento físico, el material de conocimiento escénico y nuestros intereses y nuestros cuestionamientos, empezamos a potenciar uno al otro, empezamos a ver que no éramos un grupo de teatro, empezamos a ver que no éramos un colectivo que hacía algún arte en particular, sino que éramos 4 personas que queríamos apoyar al otro. 3 apoyaban a uno, uno apoyaba a 2, etc. La idea era ser solidario con el otro. De repente alguien tenía interés más que todo en la capoeira o alguien tenía interés más que todo en el catac. Y la persona decía, yo no sé esto, pero me interesa. Entonces nos lanzamos en un laboratorio que llamamos Tribusuri. Tribusuri se convirtió en un laboratorio de investigación para crear. Ahí nos encontramos a través de los intereses que teníamos, pero ya venían nuestros cuerpos cargados con sus propias historias y con sus propios contenidos. Entonces también empezamos en un proceso de entender al colectivo desde el respeto y la admiración por la individualidad. Es decir, empezamos en un proceso de comunicación desde la intersubjetividad, donde no se trataba de todos adquirir o moldearnos de una forma, sino más bien comprendernos y rescatar o vislumbrar más bien las diferencias, y entre estas diferencias empezar a crear interconexiones a partir de las cuales empezamos a construir un lenguaje escénico. Entonces ya no estábamos haciendo propiamente capoeira, ya no estábamos haciendo propiamente catac o danza contemporánea o teatro, sino que empezamos a habitar en un territorio de frontera, precisamente a habitar esos espacios liminares que hay y a crear desde las interartes. Pero además nos interesaba no solamente el resultado creativo, el proceso estético, sino que además nos resultaba interesante el ejercicio de la convivencia y comprender a Tribusuri como un espacio donde todo es posible, como un lugar de sanación, de ritual, de compartir y también de investigación. Parte de nuestro trabajo pues, creativo se desarrolla en los escenarios, pero una gran parte del trabajo creativo se desarrolla también en la mesa de trabajo, en la investigación sobre nuestro proceso, en la reflexión, vamos y volvemos una y otra vez sobre los materiales que almacenamos. En este sentido me parece como muy importante destacar que desde un comienzo tuvimos una rigurosidad que siento que es la que ha logrado sostener hasta este momento el proceso creativo del grupo, que es la rigurosidad del archivo. Almacenamos, aprovechamos las redes sociales para crear un grupo de la compañía donde compartimos referentes que nos interesan de videos en YouTube o donde compartimos artículos que nos van interesando y vamos encontrando cuáles son los intereses comunes que va surgiendo de este material. Almacenamos, grabamos todos nuestros procesos de ensayo y grabamos también nuestros procesos de creación, que también son ensayos en vivo frente a un público, no pretenden tampoco ser un espectáculo formal, porque consideramos que la dramaturgia que vamos creando es la dramaturgia del convivir, de la cual en el escenario mostramos una parte. Creo que bueno, este espacio en el que nosotros iniciamos fue un espacio de encuentro, un espacio en donde llegamos con un montón de inquietudes, un espacio en donde cada quien pues quería aportar un granito de arena y ponerlo pues en la mesa. Exacto, como este modo de encontrarnos y ese cambiar como ese modo de operar, ¿no? Sino simplemente llegar, te pongo esto, lo recibo, cedo y comenzamos como a eso, como a jugar con todo el material y con la información que estábamos recibiendo. Y bueno, el fenómeno que se generaba pues era interesante, era raro
y divertido. Y a partir de ahí comenzamos entonces a generar material, ¿verdad? Entonces nos encontramos de que necesitábamos ver cómo hacíamos las cosas y nos colocamos como autodidactas. Estudiábamos lo que nos interesaba y le compartíamos al otro eso que estábamos estudiando. Cada uno tenía intereses diferentes, pero hubo un momento en que acercamos una materialidad de estudio muy particular. Por ejemplo, cuando decíamos, ¿cómo hacemos para hacer estas cosas que queremos hacer, que no tienen la estructura convencional que nos muestra el estudio en las artes que ofrecen la mayoría de cursos del país? Y encontramos otros espacios de acción, como el Work in Progress, que permite un espacio donde se incluye una materialidad que no es necesariamente enfocada en el drama o la dramaturgia, o el proceso lógico de acciones, o el encuentro lógico del escenario entre público y actores. Nos permitía incluir otras materialidades curiosas, como sueños, como películas, como memorias, como recuerdos. Utilizábamos, es decir, partíamos de ahí, pero no nos quedábamos de ahí. Tomábamos los principios del Work in Progress, tomábamos los principios del teatro postdramático para poder empezar a salirnos de las formas, algunas estrategias que nos ayudaran a salirnos. Y quería mencionar que luego de pasar por un lugar de estudio, por un lugar de materialidades que nos catapultaron, desarrollamos nosotros 4 líneas principales. Pueden ser más, pero las enfocamos en 4 líneas que vimos que nos apoyaban el trabajo de Tribusuri. Que uno era reconocer cuál es su lenguaje, ¿verdad? No es que los 3 vamos a hablar la misma danza, ¿no? Los 3 no vamos a hablar la misma calidad de movimiento, sino que cada uno tiene un lenguaje y cada uno tiene que ser responsable por entrenar solo también, por profundizar en cuál es el lenguaje que a usted le interesa. Otra materialidad, otra línea sería la escucha, una amplitud de la escucha, es decir, cuando llegamos a un encuentro de ensayo, yo llegaba con una propuesta y mis compañeros la iban a tomar y la iban a absorber como ellos lo estudian, no como yo lo estudio. Entonces definitivamente mi propuesta se iba a desarmar y yo tenía que estar atento a escuchar esa nueva propuesta, porque mi interés no era ser rígido con lo que yo quiero ser, sino quiero volver a ese lugar de no sé qué es mi propuesta de nuevo. En el lugar de no sé, donde lo comparto con los otros, se vuelve más amplio. Otra línea es el estudio constante, ser constantemente estudiosos en lo que nos interesa. Porque teníamos la experiencia de estar en otros grupos de arte donde los ensayos eran intermitentes, el trabajo caía o el trabajo recaía solo en el director o recaía solo en una persona. Veíamos que el estudio constante era muy importante. Y otra línea principal era entendernos como lo que somos, como personas, como humanos, como seres cambiantes, como seres con necesidades. De repente el trabajo en arte era más necesario escuchar su situación personal y escucharla también y aprovecharla. Yo siento que en este sentido de las cosas fuimos comprendiendo que el proceso era un proceso orgánico, vivo y autoconsciente, del cual nosotros éramos partícipes y observadores también, que muchas veces nos colocamos en el lugar del escenario para ser observados, pero dentro de nuestro proceso teníamos que convertirnos nosotros en nuestros propios observadores. De esta forma nuestros procesos creativos se fueron convirtiendo en una suerte de investigación, de autoconocimiento y de autoexploración, donde teníamos que ceder el control a lo inesperado, a lo azaroso un poco también, porque esa era la naturaleza del material con el cual estábamos, digamos, escribiendo en la escena, los sueños, las memorias, todo eso tiene una naturaleza más onírica, más de la naturaleza de los sueños, del inconsciente. Entonces teníamos que empezar a develar qué era lo que estos símbolos nos estaban contando para empezar a articularlos ahora sí en una puesta en escena, como un proceso de análisis de los sueños o como más o menos también un proceso, digamos, de hipnosis o este tipo de cosas.
o de los deseos. En esto, un factor que se centró dentro de nuestra propuesta y con el cual tuvimos que ir aprendiendo a bailar era el riesgo. El riesgo estaba en momento a momento y continúa estando momento a momento, porque, bueno, trabajamos mucho también, bueno, del work in progress, pero entrenamos mucho sobre improvisación y, bueno, ese es un factor donde nos exige estar en el momento presente en muchos sentidos y establecer otro tipo de conexiones en otros planos. Esto nos ha permitido, desde mi punto de vista, ir estableciendo una poética y un estilo creativo propio que define a la compañía. Nosotros trabajamos durante una gran cantidad de tiempo, trabajamos 4 años seguidos. Nosotros estamos haciendo ahora un proceso de análisis de estos años. En esos años de trabajo, trabajamos danza contemporánea, trabajamos diferentes tipos de movimentación, trabajamos improvisación en escenario y en calle, y empezamos a darnos cuenta que no nos interesaba improvisar como teatreros o como bailarines, sino desarrollar un otro lenguaje de improvisación. Cuando empezamos a improvisar durante muchos meses, durante muchas semanas, durante muchos años, empezamos a darnos cuenta que nuestra forma de percibirnos empieza a cambiar dentro del escenario y en el cotidiano también. Cuando uno empieza a entrar a modelos de existir donde usted está más atento, su forma de percibir el mundo empieza a cambiar también. Y nos dimos cuenta que eso era muy valioso, que era más valioso o nos estaba haciendo en ese momento muy valioso, a diferencia de trabajar estructuras de pensamiento o estructuras de cómo estar en el escenario. Buscábamos cómo desestructurarnos para encontrar la liberación de este mente-cuerpo, porque nuestras propuestas no tenían necesariamente una linealidad. Y también nos dábamos cuenta que esta sensación de improvisación podía suceder en el escenario y podía suceder en la forma de abrirnos a nosotros y abrir a los otros que estaban ahí, y queríamos que los otros se sintieran con voluntad de participar, porque empezaban a disolverse este espacio de, digamos, de escenario y de público. Trabajamos durante esos 4 años en diferentes lugares. Trabajamos un año en la Casa del Arcoíris, que queda en San José, ahí hicimos varias producciones. Trabajamos en Enamórate de tu ciudad, trabajamos muchas intervenciones de calle. Nuestros lugares de ensayos eran todo el lugar que pudiéramos tomar, porque no teníamos todos los recursos. Entrenábamos en el kiosco de Heredia y la policía nos llegaba a sacar. Entrenábamos en el mezanín, entrenábamos en la cochera de Daniel, entrenábamos en el parque de Santo Domingo. Y decíamos, ¿qué vamos a entrenar? Bueno, ¿qué nos dispone el espacio? Este entrenamiento de improvisación y de apertura nos hacía ver eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿dónde estamos y qué tenemos? Esto es lo que nos llevaba a todo este trabajo de improvisar, a responder ¿dónde estamos y qué tenemos? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y el constantemente entrar a ese lugar nos hacía exponenciar nuestro trabajo. Ahora, aquí hay algo que sucede importante. Todo este trabajo era importante a nivel grupal, pero también alimentaba a nivel individual, ¿sí? Todos trabajábamos en grupo, pero vemos en las reverberaciones de la actualidad de que ese laboratorio de Tribusore, ese lugar de poder ir a un lugar a probar cosas y poder adaptarme a cosas y poder encontrar apoyo y poder encontrar un lugar donde desenvolver mis inquietudes, hace que nuestros trabajos individuales también se potencien. En relación a esto que decía Felo, me parece interesante y con lo que hablamos también de lo de convivir y de los espacios que necesitábamos buscar para poder sobrevivir a través de nuestro trabajo. Creo que de allí nace mucho la necesidad de construir este espacio metafórico que es el Usure, o la casa cósmica de los talamanqueños, ¿verdad? Que precisamente fue el espacio que nos albergó a nosotros o nos albergó nuestras necesidades creativas. Por eso la tribu, por eso la imagen de la tribu, por eso la imagen del Usure. Hoy en día yo comprendo a Tribusure más que como un espacio físico o un espacio de entrenamiento permanente, lo comprendo como un espacio que sostiene el deseo creativo del otro y no solo mi propio deseo. En ese sentido también, o más bien por otra parte, me gusta, ahora Felipe hablaba un poco sobre lo que no considerarse danza o no considerarse necesariamente teatro, o actores o bailarines. Esto porque yo pienso que nosotros nos entendemos como personas que danzan porque hemos construido un lenguaje que nos hace bailar, no por ningún otro motivo.
Creo que también ha sido un espacio, además de creación y de diálogo con lo que se ejecuta o con el material que se comienza a revelar, ha sido como también rico hacer la invitación a otras personas, ¿verdad?, que también manejan otros lenguajes. Y claro, cuando han llegado al espacio ha sido fuerte, ¿no? Como ya cuando se pone el trabajo en la escena, pues realmente se vuelve muy potente. Entonces creo que a lo largo de todos estos años fue como eso, como un diálogo con el fenómeno, un diálogo con todo el material registrado, el estudio del material registrado también, y a partir de ahí como ir solidificando un poco el material que íbamos a poner en la escena. Creo que también, más que constructores de la escena o ingenieros de la escena, creo que también fue como convertirnos en comunicadores, ¿sí? Ya todo lo que ponemos en la escena no es porque se nos ocurrió, porque ocurren ideas ahí espontáneas, que eso pasa en un momento, pero ya después terminamos como siendo eso, como comunicadores, porque se conversa, se discute, se debate sobre la información que se generó para después llegar y comunicar la propuesta a la gente o al público que llegaba pues a ver el material. Antes de pasarle a Dani, solo como llegar a un resumen de lo que siento que ha sido Tribúceres. Yo pienso que ha sido un espacio para tres cosas. Un espacio para un laboratorio donde probamos lo que necesitamos probar, la urgencia escénica, la urgencia creativa, la urgencia del deseo. Ha sido un lugar de producción, han salido productos escénicos que nos han ayudado a trabajar, a ejercitar el músculo escénico, y ha sido un lugar para reaprender a habitar o cuestionar el habitar también de ser costarricenses, artistas que estamos en la gran área metropolitana. ¿Cómo hacemos para estar aquí, verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de estudiar y poder sobrevivir en este lugar? Bueno, finalmente 4 puntos que yo pienso que a nosotros nos han servido, nos han funcionado para permanecer como equipo creativo. Sumergirnos a profundidad en nuestros intereses, no abandonarlos, llevarlos a las últimas consecuencias. Ejercitar la confianza, que también es un músculo, confiar en el proceso, confiar en cada uno. Ejercitar el derecho a crear y a producir nuestros propios conocimientos. Y finalmente encontrar, buscar y dar significado a nuestros propios significantes y escuchar lo que ellos nos quieren decir, cómo los reinterpretamos y cómo a través de ellos reescribimos también nuestra historia creativa y nuestra historia de vida.